Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Bien, hoy vamos a dar comienzo con la clase número 11 de este curso Cristianismo Años 0 2023. Hasta este punto, no sé si se han dado cuenta, pero no hemos estado atendiendo a lo que pasó con la iglesia año por año, sino que abrimos un periodo y decimos cosas que sucedieron en ese periodo. En este momento estamos en un periodo que, como lo dijimos en la clase pasada, es un periodo aproximadamente de 10 siglos. Estamos hablando de 1000 años. 1000 años en los cuales sucedieron muchas cosas, ¿ok? En clases anteriores habíamos dicho que los primeros 300 años la iglesia estuvo perseguida, oprimida cruelmente, primero por el Imperio Romano, ¿verdad? Y también por los enemigos del Evangelio, que eran los mismos judíos que no aceptaban a Jesús. Así que el cristianismo estuvo bajo una terrible opresión. Llegó el tiempo en el cual, a través de un emperador llamado Constantino, aproximadamente en el año 312-313 después de Cristo, se convierte el Imperio Romano en un imperio cristiano. Y pongo cristiano entre comillas porque abrazaron la fe cristiana, arrumaron, echaron fuera el paganismo, pero al mismo tiempo esa conversión de un imperio político, guerrero, donde hay muchas cosas en juego mezclado con la iglesia, produjo entonces mucho tipo de peleas y de problemas que hicieron que la iglesia cada día se corrompiera más. Y luego entramos en el periodo que estamos estudiando ahora, que es ese periodo de la iglesia medieval. Es decir, la iglesia de esos 1000 años que va desde la caída de Constantinopla, vamos a decirlo así, hasta más o menos la entrada de la Reforma, que fue en el siglo XVI. Muy bien. Hoy entonces, como les dije, vamos a compartir la última parte, porque son 2 partes de la iglesia medieval. Déjenme compartir las láminas. Ok, entonces aquí tenemos, ¿verdad? La clase número 11. Repito, este periodo que estamos estudiando abarca los siglos 5 hasta el siglo XV. Estamos hablando de 1000 años aproximadamente. Desde el año 476, cuando cayó la ciudad de Roma o el Imperio Romano, hasta el año 1453, que es cuando se da por terminado o la caída de Constantinopla. Muy bien. Aquí vamos a analizar algunos aspectos que ya dijimos que eran 1000 años, ¿verdad? Los puntos que están en amarillo. Vamos a hablar del Santo Imperio Romano o el Imperio Germano. Vamos a hablar de las cruzadas y vamos a hablar de los inicios de la reforma religiosa. Si esta fuese una clase de historia universal, yo me concentraría en los aspectos de las fechas y de los personajes y de los eventos que contribuyeron al desenvolvimiento de la historia universal. Pero esta clase tiene más que ver, es qué tuvo que ver la iglesia cristiana con esos eventos. Adelante, Nancy. ¿Por qué usted puso Santo Imperio? Porque así se le llama. Porque así se le llama. Sí. Bueno, lo que te quiero decir es que ese es el nombre con el que se le conoce, Santo Imperio Romano, pero no es que uno esté de acuerdo con eso. ¿Ok? Entonces, lo que quiero resaltar en todo el curso, y esto que estamos tratando no es la excepción, es qué tuvo que ver la iglesia en esos aspectos que ya hemos tratado. En la clase pasada, y para los que vayan a ver esto por YouTube, tienen que buscar el video de la clase número 10, hablamos del progreso del poder papal, cómo los papas se desarrollaron en estos 1000 años.
También hablamos del poder musulmán, el surgimiento de los musulmanes como religión, y que se pusieron a la par del cristianismo hasta el sol de hoy. Pero ahora, en estos 1000 años, vamos a tratar cómo fue el desarrollo de ese santo imperio romano o imperio germánico, las cruzadas que tuvo que ver la iglesia con las cruzadas y los inicios, los albores de lo que fue la reforma religiosa, que luego se llamaría la reforma protestante. Bueno, lo primero que tenemos que decir del famoso Santo Imperio Romano es que este fue un conglomerado de reinos que surgió aproximadamente en el siglo IX. Debemos entender que en el siglo V, Roma desaparece como capital del mundo. Pero quedan una serie de guerras intestinas por retomar el poder de diversas maneras. Y estas guerras invaden toda Europa. Y este imperio romano, o Santo Imperio Romano, o Imperio Germánico, surge precisamente en el siglo IX, y uno de los personajes más importantes que tuvo que ver con la fundación de este imperio fue un hombre llamado Carlo Magno. ¿Ok? Y Carlo Magno, además de sus sucesores, estuvieron llevando adelante, a través de todas esas luchas que hemos hablado, el mantener este reino como la sucesión de Roma. Era como el intento por mantener vivo al imperio romano. Pero esas luchas intestinas lo que hicieron fue que prácticamente se convirtieron en reinos pequeños, donde la preponderancia estuvo más que todo en lo que hoy en día es Alemania. Por eso se le llama también a este imperio el imperio germánico, o el imperio de germánico, por estar allí en esa zona. ¿Perdón? Germánico porque estuvo hay un río que atraviesa Alemania, ¿ok? Y este reino o este imperio, donde estaba más sólido, era en la ribera del lado occidental del río Rin. Entonces, como esa zona se le llama Germania, se le llama Imperio Germánico. Sí, exacto. Estas eran naciones que estaban en Europa, al norte de Italia, al norte de Europa. Exacto, tratando de revivir ese imperio, y las luchas entre ellos mantenían viva esa competencia. Ahora, es importante entender que la iglesia cristiana, representada en este caso por la iglesia católica, ¿verdad? Acuérdense que católico significa universal, era la iglesia oficial. Recuerden que esta es la iglesia que ha venido heredando el testigo de supuestamente ser la iglesia original de Cristo, la iglesia católica romana. Esa iglesia, ¿verdad?, representa oficialmente el cristianismo, pero esa lucha por el poder, esa lucha terrenal, esa lucha por las cosas de este mundo, hacía que los emperadores quisieran gobernar la iglesia, porque la iglesia se había convertido en un poder. Pero al mismo tiempo, los papas, que eran los jerarcas de la iglesia católica romana, luchaban por gobernar a los emperadores. Entonces, de allí que los papas eran prácticamente hombres que estaban más interesados en el poder político que en el poder religioso. ¿Ok? No, y en este caso, del lado acá de Occidente, no del lado de Constantinopla, de eso vamos a hablar después, del lado de Occidente, de lo que fue antiguamente Roma, la lucha era entre emperadores y papas. Los papas querían gobernar a los emperadores y los emperadores querían gobernar a los papas. Y por supuesto, eso mantenía a la iglesia en medio de unas batallas que no les correspondían, porque la batalla de la iglesia debe ser predicar a Cristo. Pero ellos perdieron la visión y se enfocaron. Bueno, la historia ha demostrado que hubo épocas en las cuales los emperadores subyugaron a los papas
y hubo épocas en las que los papas subyugaron a los emperadores. Y un ejemplo de eso es que el Papa Gregorio VII, del que ya hablamos la semana pasada, él exigía la sumisión del emperador. Incluso el Papa Inocencio III tuvo tanto poder en el clímax de este tiempo que él tenía el poder de quitar y poner a emperadores y reyes. Pero luego vino un emperador francés que logró subyugar a los papas. Incluso sacó la sede de la iglesia romana de Roma y la llevó a Francia. Y por un tiempo estuvo allá porque precisamente él era francés y quería tener, vamos a decir, la sede del poder religioso en Francia. Así que eso era un quita y pon entre emperadores, reyes y los papas. ¿Ok? Ahora, toda esta lucha, lo único que hizo fue pulverizar el imperio en distintos reinos. Seguía siendo un imperio, pero sectorizado, dividido, cuadriculado en distintos virreinatos que se autodefinían como reinos independientes. Sin embargo, estaban configurados en esa zona geográfica del norte de Europa. Una de las cosas que pasó es que después que terminó este periodo y entra la Reforma Protestante, después que Martín Lutero hizo lo que hizo, este tipo de problemas de mezcla entre iglesia y Estado se disolvió esa mezcla. Es decir, la Reforma Protestante, y de eso vamos a hablar cuando lleguemos allá, la Reforma Protestante contribuyó a apaciguar este tipo de lucha. ¿Por qué? Porque la Reforma Protestante impuso, sobre todo en los estados de Occidente que abrazaron el protestantismo, Alemania, Francia, Inglaterra, etcétera. Los que abrazaron la Reforma Protestante entendieron que la iglesia y el Estado tienen que estar separados. ¿Ok? Pero llegaremos a ese punto, ¿no? También tenemos que hablar de que en este periodo sucedió la famosa separación, el famoso cisma entre la iglesia latina y la iglesia griega, entre la iglesia romana y la iglesia de Oriente u ortodoxa. Es importante entender esto. Cuando Constantino tomó el poder allá en el año 300 y pico después de Cristo, cuando él declaró a Roma y al Imperio Romano cristiano, existía una sola iglesia, que era en Roma. Pero luego Constantino, por cuestiones de estrategia, de ambición personal, por querer hacer una ciudad nueva, por conseguir otra capital que representara al imperio, por muchas razones que ya hablamos en la clase número 8, si no me equivoco, Constantino fundó una nueva ciudad en lo que hoy en día es Turquía, a donde está Estambul. Esa ciudad se llamó Constantinopla. Así que Constantinopla era el equivalente de Roma. Era una ciudad poderosa, una ciudad donde se asentó también una iglesia. Es decir, que aunque la división prácticamente surgió desde el principio, no fue sino hasta en el siglo XI que se presentó el cisma definitivo. Es decir, los papas, como se le llamaba a los líderes de la iglesia en Roma, y los patriarcas, como se le llamaba a los líderes de la iglesia en Constantinopla, finalmente declararon la separación definitiva. Por mucho tiempo, por muchos siglos, eran dos grupos religiosos cristianos, pero que trabajaban relativamente con cierta coinonía, con cierta comunión, pero siempre con muchas diferencias hasta que finalmente se separaron. La separación de ambas iglesias se formaliza específicamente en el año 1054 después de Cristo. En Constantinopla había una iglesia, un templo gigantesco llamado el Templo de Santa Sofía. Ese es un templo que había construido el cristianismo allá en Constantinopla. ¿Ok? Esto es como el Vaticano, pero de Constantinopla. Así como está la Capilla Sixtina en Roma, ¿verdad? Este era el Vaticano. De hecho, fue antes de lo que es el Vaticano. Es quizás el templo cristiano más antiguo de la historia.
pero hoy en día es una mezquita. Desde el año 1454 es una mezquita árabe, pero musulmana, claro. Pero en aquella época, cuando ocurrió el cisma, todavía este templo era cristiano. Entonces el Papa desde Roma mandó a un mensajero y en el altar de esta iglesia mandó el mensaje excomulgando a los patriarcas o al patriarca de la iglesia ortodoxa. Es decir, diciéndole, ya ustedes no son nuestros. Y en respuesta, el patriarca ortodoxo le regresó la excomulgación a los romanos y diciendo, ustedes también están excomulgados y cualquiera que se una con ustedes. Es decir, se divorciaron. Exactamente. ¿Ok? Bueno, la historia del cisma es lo que estamos tratando ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué luego Constantinopla cae en manos de los turcos, de los árabes? Esa es otra historia que contaremos en su momento. ¿Ok? Ahora, ¿dónde estuvieron las grandes diferencias de ambas iglesias? Vamos a llamarlas así. Primero, los latinos, los romanos, decían que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. Pero los de Oriente, que hoy en día es la iglesia ortodoxa, los de Constantinopla decían que el Espíritu Santo solamente procedía del Padre. Esto parecía una tontería, pero realmente fue una lucha intestina de orden teológico que hasta trajo sangre en las distintas discusiones que hubo. ¿Ok? Además de esto, los romanos defendían el celibato, es decir, que los sacerdotes no se podían casar, y lo impusieron y lo instituyeron como un dogma de la iglesia, mientras que los orientales decían que sí. De hecho, esa palabra papa solamente está destinada para el sumo pontífice según la Iglesia Católica, que está en Roma, pero la palabra papa es una palabra común para los orientales. Así se le llama a los sacerdotes de cada pueblo en la iglesia ortodoxa. Y es obligatorio que se casen, es decir, todo lo contrario. Los sacerdotes ortodoxos tienen que ser casados. ¿Ok? La iglesia católica alienta la adoración de imágenes en cuadros, en estatuas, etcétera, etcétera. Bueno, lo llaman veneración y lo llaman... hoy hablé con una señora católica sobre eso, pero realmente es adoración porque si tú pones aquí una foto de tu mamá, como dicen ellos, no, pero que si yo tengo una foto de mi mamá, yo no la estoy adorando, la estoy venerando. Yo le digo, sí, pero si tú le pones una vela a tu mamá y te arrodillas y le pides a tu mamá que te ayude y que te interceda, etcétera, etcétera, ya no la estás venerando, ya no la estás respetando, estás adorándola, le estás dando atributos que son solamente de Dios. ¿Ok? Bueno, lo cierto es que los católicos romanos o la iglesia de Roma para este momento en que hay este cisma, ellos adoraban imágenes, muy especialmente hacían estatuas. ¿Ok? Mientras que los orientales tenían cuadros nada más, aunque sus cuadros eran en relieve. Así que ellos evitaban las estatuas, pero igualito tenían también sus imágenes para adorarle, o rezarle, etc. La iglesia romana mantenía la costumbre de que el pan, la hostia, tenía que ser sin levadura, mientras que en la iglesia ortodoxa se reparte pan común. De hecho, es común en esta iglesia que cogen un pedazo de pan cualquiera, lo pican y se lo van pasando y cada quien va arrancando un pedazo de pan. ¿Ok? La iglesia católica romana observaba el ayuno los días sábados y luego lo trasladaron a los días viernes, mientras que la iglesia oriental no practicaba o no imponía el ayuno. Otra de las cosas que pretendía la iglesia de Constantinopla, la iglesia oriental, era hacerse independiente de Europa. ¿Ok? Acuérdense que Constantinopla, que hoy en día es Estambul, está en la división de los dos continentes, entre el continente europeo y el continente asiático. Entonces ellos se querían desprender, no querían seguir dependiendo del poder europeo. Al mismo tiempo, Roma reclamaba
que todo el mundo se tenía que someter a Roma, que ellos tenían la autoridad apostólica para gobernar a todas las iglesias del mundo, porque en Roma estaba el Papa, que era el representante de Dios en la tierra, que era el sucesor de San Pedro y que era el sumo pontífice, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que la Iglesia Católica reclama. Lo cierto es que desde entonces se sajó esa diferencia. Y una de las cosas que ayudó a eso es que Roma tenía poder sobre el Estado, mientras que en Constantinopla era al revés. El Estado tenía poder sobre la Iglesia. Así que a partir de ese año, siglo XI, año 1054 después de Cristo, existen dos iglesias grandes, que son la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. En estos días recibí un video en Venezuela de un hombre que estaba grabando con su celular a un sacerdote que estaba afuera, no sé si de una funeraria, no sé si de una casa. Lo cierto es que afuera había un hombre de sotana y adentro de donde estaba grabando este hombre decía, él, señalando el de sotana, no es sacerdote. Y el de allá, el de sotana, le decía, sí soy sacerdote. Y estaban en ese contrapunteo. De pronto, el hombre de sotana dice, yo soy sacerdote de la Iglesia Ortodoxa. Y este que era católico le decía, dame la base bíblica. Total, que tenían un contrapunteo. Lo que me llamó la atención es que yo, mientras yo estudiaba este tema, me salió ese video, lo cual demuestra que esto que estamos hablando fue en el siglo XI, estamos en el siglo XXI, o sea, 10 siglos después esa diferencia se mantiene. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Qué elementos, verdad? Déjenme aquí. Ok, no, esta lámina no va. Aquí me equivoqué yo. Ok. Con eso terminamos el tema de el famoso imperio romano y también el tema de la división entre las dos iglesias. Ahora hablemos de las cruzadas. Yo creo que casi todos en algún momento hemos oído hablar de Ricardo Corazón de León y hemos visto a aquellos hombres vestidos de armaduras con un delantal blanco aquí con una cruz roja y con unas lanzas y con unos caballos que están todos tapados yendo a guerrear, etcétera, ¿no? Las cruzadas fueron un evento que duró bastante tiempo, ya vamos a ver eso. Fue un intento de la Iglesia Católica por recuperar la Tierra Santa. ¿Ok? Bueno, realmente aquí estuvieron involucrados tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Ortodoxa también, porque incluso en algunos momentos, bueno, los musulmanes eran el objeto contra quien ellos peleaban. ¿Ok? Muy bien. La cruzada era Exacto, contra los musulmanes. Ok. Las cruzadas comenzaron a finales del siglo XI y duraron casi 300 años. Las cruzadas surgen porque Jerusalén, al igual que cualquier ciudad que constituye la capital religiosa de una religión, valga la redundancia, como la Meca para los musulmanes, Jerusalén es la ciudad santa para los cristianos y para los judíos. Entonces, los cristianos, y aquí quiero hacer un paréntesis, a mí me encantaría ir a Israel. No ahorita, pero a mí me encantaría visitar Israel. A mí me encantaría visitar Jerusalén, visitar Belén y todos esos sitios históricos. Visitar el Jordán, visitar el Santo Sepulcro y todas esas cosas, el Muro de las Lamentaciones, en fin. Pero esta es mi opinión personal. A veces veo con preocupación la casi idolatría de algunos cristianos evangélicos por esa tierra. Evidentemente, saber que yo estoy parado en la misma tierra donde quizás Jesús pasó por ahí me emociona. Pero una cosa es eso y otra cosa es que yo coja un poco de arena, la meta en una bolsita y entonces, como lo hacen los católicos, pensemos que esa arena es santa y es especial porque es una arena de Israel. Como los católicos creen que el agua, porque se la llevan al sacerdote, la hace bendita. ¿Ok?
y veo a cristianos que ya están bautizados y van al Jordán y se vuelven a bautizar por la simple razón de tomarse una foto y decir me bauticé en el Jordán. Miren, el bautismo es una ordenanza sagrada donde yo simbolizo la muerte y resurrección de Cristo. Yo no puedo estar entrando en la novelería de bautizarme por tomarme una foto en el Jordán, ¿ok? O sea, lo que quiero decir es que hay gente que termina banalizando, incluso cristianos, banalizando el tema de Israel, creyendo que porque se trajeron un pomo, como dicen en Cuba, un frasco con agua del Jordán, esa agua tiene es un agua especial. O un aceite del olivo. Sí, y la gente que cree que realmente la tumba donde se tomaron la foto, realmente ahí resucitó Jesús. Esa no es la tumba, ¿ok? O sea, nadie sabe dónde nació exactamente Jesús y hay un sitio donde supuestamente nació Cristo. Ahí no nació Cristo. Pudo haber sido cerca de ahí, pero 2000 años y pico después nadie va a saber dónde estaba el mesón y dónde estaba el pesebre donde Cristo nació. Y la tumba, había muchos sepulcros como para saber exactamente en cuál resucitó. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta fascinación por la Tierra Santa ha existido siempre. Así como para un árabe o para un musulmán, el sueño de su vida es ir a la Meca, para muchos cristianos y para muchos judíos es ver el Muro de los Lamentos, tocarlo. Yo iría más que todo por asuntos turísticos y asuntos de, ok, aquí fue que pasó esto y aquí fue que pasó. ¿Ah? La casa. Bueno, hermana, a mí me cuesta creer que 2000 años después sepamos cuál fue la casa de Pedro. Yo no lo creo. Yo creo que... No. Puede ser el rabino que sea. Yo dudo de eso. Yo creo que eso simplemente es comercio. Es simple comercio. O sea, si no existe registro de otras cosas que son más fáciles de registrar, a mí nadie me va a convencer que 2000 años y pico después la gente sabe la dirección de la casa de la suegra de Pedro y exactamente el sepulcro donde resucitó Jesús. Bueno, puede ser que yo no estoy diciendo que todo sea falso. Lo que estoy diciendo es que ciertos sitios son especulación, se cree que fue él. Pero está bien, supongamos. Muy bien, supongamos, aceptemos el hecho que sí es la casa de la suegra de Pedro, aceptemos el hecho de que sí es la verdadera tumba de Jesús, aceptemos que realmente el sitio donde estaba el pesebre donde nació Jesús, ese sitio es, supongamos todo eso. Pero es un objeto. Es historia. Yo lo que veo como preocupante es que los cristianos caen casi en un asunto metafísico de tocar, de abrazar, de bautizarme en el agua porque ahí se bautizó Jesús. O sea, yo choco con eso porque creo que la fe nuestra tiene que estar puesta en la palabra de Dios, no en el sepulcro, no en el agua del Jordán, no en el Muro de los Lamentos. A ese punto es que yo me refiero. Y esto lo traigo a colación porque la peregrinación ha sido histórica de siglos en siglos. Y lo que provoca las cruzadas es que esa tierra llamada Palestina, ahorita no vamos a entrar en detalle de por qué la llamaban Palestina, esa tierra llamada Palestina, la gente iba... No, en los tiempos de Jesús no se llamaba Palestina, pero para este tiempo sí se llamaba, y por eso digo, no voy a entrar en esa discusión ahorita. Para este tiempo se llamaba Palestina. Los que iban a peregrinar allá, al principio, los musulmanes que estaban allí no tenían mayores problemas con eso. Pero llegó el momento en que se lo empezaron a prohibir, empezaron a secuestrarlos, empezaron a dañarlos, empezaron a perseguir a los que iban a peregrinar a ese lugar. ¿Ok? O sea, empezó a haber roces entre musulmanes y los cristianos y judíos que iban a esa zona. Entonces, Roma decide contrariar eso. Roma decide quitarle a los que tenían el control, los musulmanes, esa actitud que tenían hacia los peregrinos. Y es lo que desencadena esa lucha encarnizada por quitarle el control de la Tierra Santa. No, a eso vamos. Hubo 8 cruzadas que por razones de tiempo yo no las voy a detallar.
fueron 8 intentos grandes. Hubo otros intentos más pequeños que no vale la pena mencionar, pero hubo 8 cruzadas importantes en las que se intentó, y de cada uno de esos intentos siempre hubo un fracaso, que al final no hubo una victoria, o sea, no se logró el objetivo, ¿ok? Pero, sin embargo, fíjense que las cruzadas fracasaron en su objetivo porque los líderes, los hombres que estaban al frente de esas cruzadas por esos 300 años, tenían discordias entre sí. Es decir, ellos no estaban peleando por un objetivo común, liberar a la Tierra Santa, sino que estaban usando la guerra en contra de los musulmanes como una forma de vencerse los unos a los otros, a ver quién era el vencedor para declararse el emperador de todos los demás. ¿Ok? Entonces, esas discordias fueron uno de los factores que influyeron en la derrota. Dice la Biblia, un ejército dividido contra sí mismo no puede permanecer. ¿Perdón? Bueno, parte de eso lo que pretendían era preservar los sitios sagrados, ¿ok? Sagrados. Pero en líneas generales lo que se quería era que los musulmanes no tuvieran ese control absoluto que ellos estaban teniendo sobre la Tierra Santa, ¿ok? Porque la Iglesia Católica, en este caso la Iglesia Romana, consideraba que eso era propiedad del cristianismo, ¿ok? Muy bien. Había también otra de las razones por las que ellos fracasaron, es que ellos estaban batallando por tener el control, pero no había alguien que dirigiera y que sobre todo definiera qué iba a pasar con esa tierra después que la capturaran. Entonces, al no haber una política, al no haber una estrategia de cómo se iba a organizar el poder, eso también hizo que fracasara. Y algo muy triste, los palestinos, por llamar a los que vivían allí, los musulmanes que vivían en esa zona, prefirieron al final rendirse ante el yugo de los musulmanes que ante el yugo de los cristianos. Porque los que trataban de liberar esa zona, los que armaron y llevaban adelante las cruzadas, esclavizaban, trataban mucho peor que los musulmanes a los habitantes de la zona. Exacto. Exacto. Entonces, al final, terminaron rechazando a sus propios libertadores, vamos a llamarlo así, ¿ok? Y prefirieron quedarse con los musulmanes. Sin embargo, las cruzadas generaron algunos efectos positivos. Hicieron que Europa se modernizara, se desarrollara, porque en estos 300 años de lucha, muchos países colaboraron los unos con los otros. Entonces hubo mucha relación internacional, mucha relación entre pueblos, tratando de alcanzar o de lograr la victoria a través de las cruzadas. ¿Ok? Esto es muy importante. Lo que estamos viendo ahora de los musulmanes invadiendo al mundo, no sé si les ha llegado un video de gente protestando a favor de Palestina en Dallas, en Chicago, en Nueva York, en San Francisco, en París. En este momento hay casas, callejones, donde a las casas les están marcando la estrella de David como hicieron los alemanes. ¿Ok? Es decir, el mundo musulmán se ha esparcido por el mundo. Y ya está sucediendo en Francia, en Inglaterra y en otros países de Europa que los musulmanes están imponiéndose y están haciendo sus celebraciones y hay que respetarlos y el problema con los musulmanes es su violencia, es su determinación a que quien no crea como ellos merece la muerte. ¿Ok? Entonces, este avance de los musulmanes de hoy en día, en aquella época por lo menos se frenó. Si no hubiese sido por las cruzadas, posiblemente todo el mundo sería musulmán desde hace siglos. Es decir, para esa época las cruzadas, aunque no lograron su objetivo de recuperar Tierra Santa, sin embargo diezmaron a los ejércitos musulmanes, en especial a los turcos. También mejoraron las condiciones de vida de algunas ciudades de la zona, de allí de lo que es Israel o Palestina para esa época, y permitió que hubiese mayor comercio entre Europa y Oriente, y eso influyó en la situación económica. Entonces,
¿Por qué mencionamos las cruzadas? Porque las cruzadas fueron alentadas por la Iglesia romana. En este caso, por la Iglesia cristiana o la Iglesia católica, como lo quieran ver. Es decir, la Iglesia de Roma, ¿verdad?, empujó la guerra para, por supuesto, con un motivo entre paréntesis santo, ¿ok? Y era recuperar la Tierra Santa. O sea, la justificación de la guerra era recuperar lo que ellos llamaban la Tierra Santa, pero no, en verdad las cruzadas fracasaron en su intento por recuperar Tierra Santa. Bueno, una de las cosas que ayudó las cruzadas a la Iglesia Católica es que ellos acumularon mucho poder, acumularon muchas tierras, acumularon mucho dinero, producto de eso. Pero el control, el objetivo final, que era apoderarse de nuevo de la Tierra Santa, no se logró. Y esa es la razón por la que todavía, hasta el sol de hoy, existen esas luchas intestinas allí, porque siguen habiendo árabes reclamando esa tierra como suya, ¿ok? Y los israelitas en este caso haciendo lo mismo, ¿ok? Pero bueno, por razones de tiempo tengo que avanzar. Lo que me interesaba era destacar la participación de lo que en ese entonces era la iglesia cristiana en esta aventura bélica, en esta aventura de guerra. Ok. Finalmente, debemos tocar el tema de que en este periodo de 1000 años que estamos hablando, ¿verdad? Estos 10 siglos de la iglesia cristiana, al final de ese periodo empiezan a haber destellos de lo que sería pronto la Reforma Protestante. ¿Ok? Cuando hemos analizado la iglesia cristiana de este tiempo, la iglesia cristiana de este tiempo, ¿qué es? Es una fuerte organización religiosa asentada en Roma, esparcida en todo el continente europeo, con un líder llamado el Papa, ¿verdad? El sumo pontífice, con un poder económico, con un poder político y hasta con un poder bélico tremendo. ¿Ok? Muy bien. Pero ya dijimos que una de las cosas que trajo como consecuencia que la iglesia, que antes era perseguida y después por estos 1000 años se convirtió en una iglesia hiperpoderosa, una de las grandes desventajas fue que la iglesia se llenó de gente que estaba dentro de la iglesia por el simple hecho de enchufarse, de conectarse con el poder. Entonces la iglesia perdió totalmente su objetivo espiritual. Ya no era la esposa de Cristo que estaba para ganar almas por el mundo, sino que se convirtió en una máquina de guerra, en una máquina de poder, en una máquina sedienta de muchas de las cosas de este mundo que son banales, y trajo mucha corrupción. Cuando hay corrupción en una institución que se supone debe ser santa, que debe ser sana, que debe estar apegada a las escrituras, ¿verdad? Cuando existe eso, la lógica dice que dentro de la iglesia va a haber gente que va a levantar la voz de protesta. Y ahora vamos a hablar de 5 movimientos que en este tiempo, a finales del siglo XI, siglo XII, todavía faltaban 200, 300 años para que apareciera Martín Lutero, ya estaban levantando su voz de protesta en contra de los desmanes y las desviaciones de la Iglesia Católica. Adelante, Sergio. Yo tengo... Una biblioteca, con todo ahí. También uno de los motivos que llevó a la cruzada, o sea, una de las razones que ellos, entre comillas, ponen que llevó a la cruzada fue el afianzamiento territorial de la Iglesia Católica. Por una cuestión de que en el otro lado, en Asia, estaban los hunos, y también estaban en Mongolia, exactamente, estaba Atila y toda esa gente que estaban dando, que venían bajando. Correcto. Entonces, unificarse, ¿no?
y de poner un solo, como decir, un solo partido, un solo Correcto, partido. correcto, Y es correcto. solidificarse en la política. Totalmente. Sí, la idea era como poner un muro de contención en esa zona del mundo para que los bárbaros, en este caso representados por los hunos, Atila, estaban avanzando hacia Europa y lo lograron. O sea, aunque no se logró el objetivo final de apoderarse de Jerusalén, sin embargo, esas guerras diezmaron a los otros ejércitos y eso frenó el avance de los bárbaros. Muy bien, gracias, Sergio. Ahora, concentrémonos entonces en estos últimos minutos, en estos 5 albores, en estos 5 movimientos que le dieron la antesala a lo que sería la reforma de la iglesia. ¿Ok? En primer lugar, tenemos que hablar de un grupo que se llamaban los albigenses, también se le llamaban puritanos o se le llamaban cátaros. Este grupo de creyentes dentro de la iglesia cristiana de la época aparecieron alrededor del año 1170. Estamos hablando del siglo XII. ¿Ok? Aparecieron de forma prominente en el sur de Francia. Es decir, todo el sur de Francia se llenó de esta corriente de los albigenses, puritanos o cátaros. Sus características más prominentes es que ellos repudiaban la autoridad de la tradición. Cuando usted habla con un católico, usted va a encontrar que la Iglesia Católica tiene 3 pilares para todas sus prácticas y doctrinas. La Iglesia Católica dice que sus 3 pilares son la Biblia, las tradiciones de la Iglesia y las encíclicas papales, lo que diga el Papa. O sea, lo que el Papa diga como dogma se recibe con el mismo peso de las escrituras y de la tradición. Exacto, exacto. De hecho, cuando usted analiza la mayoría de los dogmas católicos con los cuales nosotros no convenimos, ellos no tienen un solo versículo para apoyarlo, pero sí te dicen, no, porque Tomás Aquino dijo tal cosa, o porque el Papa Bonifacio tal dijo tal cosa, o porque la tradición lo dice así. Es más, la famosa frase, es que mi abuelita me enseñó así. Y si mi abuelita lo hacía así, yo lo voy a hacer así. Y me voy a morir católico porque mi abuelito fue católico, mi mamá fue católico y yo voy a morir católico. ¿Ok? Pero no hay argumento bíblico. Bueno, los albigenses se negaban a aceptar una cosa porque la tradición lo decía así, sino demuéstramelo con la Biblia. ¿Ok? Por eso ellos fueron grandes promotores de la circulación del Nuevo Testamento. Utilizaban mucho las cartas de Pablo para poder soportar la doctrina que ellos defendían y para atacar la doctrina de la Iglesia Católica. Rechazaban el purgatorio, rechazaban el bautismo de infantes, rechazaban la adoración de imágenes y las pretensiones sacerdotales. ¿Cuáles son las pretensiones sacerdotales? Que yo te puedo a ti, ¿verdad? Perdonar pecados. Yo te puedo expiar de tus pecados. Si tú te confiesas conmigo, yo te puedo hacer libre de tus pecados. ¿Ok? Esa entre otras cosas, ¿no? No, pudiéramos decir que son una especie de los primeros protestantes. Correcto, exacto. Pero no se les da ese título, sobre todo porque el Papa Inocencio III, que fue quizás el Papa más poderoso de la época, acabó con ello. Se llevó por delante incluso a protestantes como estos y hasta mismos católicos. O sea, cayeron justos por inocentes por culpables. Ahí se llevaron por delante a todo el mundo. Así que los exterminaron. O sea, todo el sur de Francia fue peinado, fue arrasado con tal de acabar con estos, entre comillas, herejes. ¿Ok? Es importante resaltar que este grupo, por ejemplo, tenía la costumbre de rechazar el Antiguo Testamento. O sea, no eran perfectos. También tenían algunas cosas que criticarles. ¿Ok? Y entre las cosas que se le criticaba es que ellos rechazaban
al Antiguo Testamento. O sea, solamente usaban el Nuevo Testamento mayoritariamente. ¿Ok? Eso, digamos, fue una de las primeras expresiones contrarias a la Iglesia Católica que fue atacada fuertemente como una herejía. También están los valdenses. Los valdenses son, y se les llama así porque su fundador se llamaba Pedro Baldo. Era un hombre de Lyon en Francia. Era un hombre muy preparado, leía, explicaba y predicaba la Escritura y contrastaba la Escritura, la palabra de Dios, con las tradiciones de la Iglesia Católica. No, nosotros hacemos esto así. Dame el versículo bíblico que demuestre eso. No, porque nosotros hacemos esto así. Dime con la Biblia dónde dice eso. Entonces, cuando tú confrontas a alguien con una doctrina y no te la puedes soportar por la Biblia, esa doctrina podrá ser muy bonita, pero no es bíblica, no es cristiana. Y eso es lo que hacía este hombre llamado Baldo. Por supuesto, él tuvo muchos seguidores, fundó una compañía de evangelistas llamado Los Pobres de Lyon, pero fueron perseguidos cruelmente. Sin embargo, los sobrevivientes consiguieron refugio en el norte de Italia e incluso los protestantes que hay hoy en día en esa zona del norte de Italia son descendientes de estos valdenses. ¿Ok? Muy bien, eso fue en el siglo, también más o menos en la misma época de los albigenses, o sea, en el mismo año, 1170 después de Cristo. Una tercera manifestación de protesta contra la Iglesia Católica estuvo encarnada por un hombre llamado John o Juan Wycliffe, ¿ok? Que vivió entre el año 1324 y el año 1384. Él inició un movimiento en Inglaterra a favor de la libertad del poder romano y la reforma de la Iglesia. Sus seguidores fueron llamados o apodados Lollardos. Fue un teólogo de la Universidad de Oxford, es decir, no era cualquier persona, fue un hombre estudiado. Rechazaba el monacato. ¿Qué es el monacato? La enseñanza y práctica de la Iglesia Católica de meter en monasterios a hombres y mujeres para que se apartaran de la vida mundana. Por cierto, el monacato fue bueno, pero también fue muy malo, pero no es objeto de nuestro estudio en esta ocasión, ¿ok? Él rechazaba el monacato. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos del monacato era que los hombres y las mujeres no se podían casar, ¿ok? Y contrarió mucho a los frailes, que eran hombres de la Iglesia Católica que recogían limosnas para sostener esos monacatos. Él los contrariaba mucho. Se oponía a la autoridad del Papa. Ustedes saben que la Iglesia Católica dice que la autoridad máxima de ellos es el Papa. Él es el representante de Dios en la tierra, él es el sumo sacerdote y él es el vicario de Cristo. Es decir, que el Papa representa la Trinidad en la tierra. ¿Ok? Sumo sacerdote, perdón, Santo Padre, sumo sacerdote, vicario de Cristo, que es el representante, que es el Espíritu Santo. O sea, las tres personas de la Trinidad están encarnadas en el Papa según la Iglesia Católica. Y es infalible. Todo, exacto. Bueno, lo cierto está en que él se oponía a la autoridad papal, y cuando digo que se oponía es que lo decía públicamente. Y por supuesto, oponerse públicamente al Papa le tenía que traer consecuencias. Escribió en contra de la doctrina de la transubstanciación. Como ustedes sabrán, la transubstanciación es una enseñanza, un dogma católico que enseña que durante la misa la hostia se transforma en carne de Cristo y el vino se transforma en sangre de Cristo. No voy a entrar en muchos detalles con eso, porque ya yo he hablado muchas veces de eso, pero es un error de la Iglesia Católica contra el que Wycliffe predicaba. ¿Perdón? Uno de los muchos errores, claro que sí. Enseñaba en contra de eso. Y les voy a decir lo que ya he dicho, pero no me voy a cansar de resaltarlo. La razón por la que la transubstanciación no es verdadera, pero sobre todo por la que la Iglesia Católica la inventó, es una sola. La gente, los que creen en la transubstanciación, crucifican a Cristo en cada misa.
Lo crucifican en cada misa, lo matan en cada misa, porque creen, desean, necesitan que la sangre y el cuerpo de Cristo literalmente los purifique. No confían en que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente y está vigente, sino que hay que crucificarlo en cada misa, en cada iglesia del mundo. ¿Ok? Murió una vez y para siempre. Así es. Muy bien. Este hombre, Juan Wycliffe, tradujo el Nuevo Testamento al inglés en el año 1380 y también, poco antes de morir, se publicó su traducción del Antiguo Testamento al inglés en el año 1384, cuando murió. Su labor preparó en gran forma el camino a la Reforma Protestante. ¿Ok? Es decir, ya él empezó a ser como que la zanja donde los que vinieron detrás de él consiguieron un camino por donde ir. Se atrevió a contrariar el poder de la iglesia. Muy bien. El cuarto de estos precursores de la Reforma se llamó Juan Hus. Juan Hus fue un seguidor y predicador de las doctrinas de Wycliffe. También predicaba contra la liberación de la autoridad papal. Fue rector, no era ningún tonto, fue rector de la Universidad de Praga. Era un hombre estudiado, era un hombre preparado. El Papa lo excomulgó. Y como él vivía en Praga, el Papa mandó una orden a Praga y dijo, mientras que Juan Hus esté en Praga, ustedes están censurados por el Papa, lo cual en aquella época era terrible, era como una especie de embargo, ¿no? O sea, mientras que ustedes lo tengan allí, yo lo censuro a ustedes como Papa. En vista de que él no quería poner a sufrir a la ciudad, entonces él se retiró, pero desde el anonimato, desde su escondite, él escribía cartas y las lanzaba manteniendo y reiterando su posición. Sin embargo, 2 años después de estar en esa situación, él consigue un salvoconducto. Salvoconducto es un contrato o un pacto que hace el que está defendiendo o resguardando a alguien y el que lo está persiguiendo. Entonces hacen como una tregua y dicen, ok, vamos a dejarlo salir para que se vaya a otro sitio, no lo vas a tocar. Él consiguió un salvoconducto para poder ir a otro lugar, pero la iglesia romana no respetó el salvoconducto, lo capturó y lo quemaron porque ellos decían que a los herejes no se les podía dar salvoconducto. ¿Ok? Sin embargo, el legado de Juan Hus despertó un gran entusiasmo por la Reforma en su ciudad natal, Bohemia, que hoy en día eso es la República Checa. ¿Ok? Y Juan Hus también marcó un camino por el cual los reformadores caminarían. Por último, este hombre llamado Jerónimo Savonarola, ¿verdad? Fue un monje católico de la orden de los dominicos, ¿ok? Por cierto, todos estos que yo acabo de mencionar fueron gente que salió de la Iglesia Católica, ¿ok? Son gente que vienen de las mismas filas de la Iglesia Católica, y este más todavía porque era un monje de la orden de los dominicos. Predicaba como los profetas antiguos en contra de los males sociales, los males eclesiásticos y los males políticos, la corrupción que había dentro de la iglesia, ¿ok? Llevó a cabo una reforma dentro de Florencia. La iglesia donde él predicaba no cabía la gente, no solamente para oír el mensaje, sino que querían practicar lo que él enseñaba cada domingo, ¿ok? El Papa lo excomulgó. ¿Por qué? Porque decía cosas en contra de la iglesia. Lo apresaron, lo condenaron, lo colgaron y lo quemaron. Su martirio, es decir, la muerte de este hombre, fue apenas 19 años antes que Martín Lutero clavara sus 95 tesis. Es decir, estábamos en los amaneceres de la Reforma Protestante. 20 años más y Jerónimo conoce a Martín Lutero, o Martín Lutero conoce a Jerónimo. Pero lo importante es que estos hombres sembraron las semillas que un tiempo después traería como consecuencia la Reforma Protestante. Bien, hermanos, con esto
esa lámina que está allí está equivocada, debe decir parte 2. Con esto estamos terminando ya lo que es la iglesia medieval, ¿ok? Hemos hablado de la iglesia perseguida, que fue la iglesia que persiguieron a los cristianos por mucho tiempo, los mártires de la iglesia. Luego hablamos de la iglesia imperial, que fue la iglesia cuando se transformó de perseguida a ser la iglesia del Imperio Romano. Y ahora hemos hablado de estos 1000 años en los cuales la iglesia romana se corrompió, la iglesia romana tuvo que lidiar con guerras intestinas por el poder, etcétera, etcétera. Vimos la división, ¿verdad?, entre la iglesia católica romana y la iglesia, en este caso, ortodoxa, ¿verdad? Y hemos visto también lo de las cruzadas y hemos visto también los albores de lo que fue la reforma, que luego se va a llamar reforma protestante cuando aparezca Martín Lutero. Bien, faltan 3 minutos para las 8. Veo que Thaís quiere decir algo y cualquier otra persona que quiera participar, déjenme saber, por favor. Adelante, Thaís. Lo Adelante. que yo quisiera aportar es que también estuve investigando y uno de los también motivos fuertes que el Vaticano no quiere reconocer es que ellos alegan que los huesos de Pedro descansan en sus criptas, lo cual se descubrió que era falso porque los huesos de Pedro se encontraron en un pueblo a las afueras de Jerusalén. Entonces también ellos les daba vergüenza decir que el sucesor de Pedro no murió en Roma, como ellos alegan. Por eso también fue una de las razones por las que empezaron las cruzadas, porque también es un sitio muy sagrado tanto como para ellos y para los musulmanes, porque los musulmanes en la cúpula del templo de Salomón dicen que fueron las primeras visiones del ángel a Mahoma y empezó esa guerra por eso. Y después, con las cruzadas, empezaron las primeras inquisiciones, fue por el Papa Inocencio. Excelente. Isael, creo que te voy a poner a la próxima clase. Bueno, dale con gusto. Bueno, yo te monto la logística. Gracias, Isael. Es estimulante ver que una persona tan joven como tú se preocupa por estudiar y participar. Sí, déjenme agregar el hecho de que todo lo que se diga con respecto a la muerte de Pedro y con respecto a Pedro, muchas de esas cosas son leyendas. Incluso la leyenda de que Pedro murió y lo crucificaron y él pidió morir boca abajo porque no era digno. No hay nada que demuestre que eso haya sido literalmente así. Es decir, no hay forma de demostrar eso. Todos son rumores, todos son testimonios, pero no hay nada concreto que pueda decir, no, sí es verdad que Pedro murió de esa manera. De hecho, lo mismo pasó con Pablo. No se sabe exactamente dónde y cuándo murió Pablo. Se sabe que murió en Roma, pero no hay mayor especificación. Se cree que fue en el año 64, otros dicen que fue en el año 66 después de Cristo. Así que no hay precisión en algunos hechos. Si no hay precisión con respecto a eso, me cuesta pensar que haya precisión para decir que los huesos de Pedro están aquí o están allá, que estos son los huesos de Pedro o no. Porque para saber si esos son los huesos de Pedro, con exactitud, no importa dónde estén, habría que tener una prueba de ADN que demuestre que esos son los huesos de Pedro, a menos que cada hueso diga, este hueso es de Pedro, cosa que no es así. Entonces, realmente me llama más la atención los argumentos que da César Vidal Manzanares en una entrevista que yo les pasé a ustedes aquí, donde él dice que no hay forma de demostrar que Pedro alguna vez estuvo en Roma, que es el argumento de la Iglesia Católica. Es decir, y uno de los argumentos que da César Vidal Manzanares es que en ninguna de las cartas de Pablo donde habla quién lo fue a visitar, ¿verdad? Pedro aparece por todo eso. Y si Pedro era el Papa, si Pedro era el pastor, si Pedro era el líder de la Iglesia romana, ¿cómo es posible que lo fue a visitar todo el mundo y hace una lista larga de quienes lo fueron a visitar y no aparece Pedro por ningún lado? ¿Ok? Pero bueno, lo que quiero decir es que la Iglesia Católica, y aún así, suponiendo que Pedro hubiese vivido en Roma y haya sido pastor de la Iglesia de Roma,
Nada en la Biblia demuestra que aparte de Cristo haya otra roca para la iglesia. La iglesia descansa en una sola roca, que es la roca eterna, que es Jesucristo. ¿Ok? Todos los demás somos miembros de ese cuerpo y nuestra cabeza es el Señor Jesucristo. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.